Buenas tardes, amados hermanos. Hoy es martes, día de estudio bíblico. Es un placer hablar de la palabra de Dios. Estoy contenta de este espacio que todavía podemos tener para hablar del Señor Jesucristo. Y estábamos hablando en el libro de los Hechos, cómo el Espíritu Santo se movía a través de los apóstoles. En esta primera parte del libro están siendo los protagonistas Pedro y Juan, pero este libro va a ir avanzando en la historia y vamos a conocer cómo el Espíritu Santo se movía también en otros. Bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludo el espíritu de vuestra fe y doy gracias a Dios por estar juntos en este momento para poder hablar de Jesús, que es el único nombre bajo el cielo en el cual hay salvación. Como dice el verso 12 del capítulo 4 de los Hechos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto quiere decir que cualquiera que diga cualquier cosa que no venga de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, que es Cristo, escrito en palabras, porque esta palabra se hizo carne. Cualquier otro consejo, por inteligente que sea, por bonito que parezca y por mucho que nos convenga a nosotros, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Todo el mundo puede decir lo que quiera, ¿vale? Tenemos la libertad de hablar lo que querramos. Si no está de acuerdo con lo que dice Cristo, que sepa que este conocimiento no es para salvación, ¿vale? Entonces vamos a comenzar a tomar la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el versículo 14, voy a leer el 13, que fue en el que terminamos en la clase anterior. Dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La crema y la nata de la inteligencia de allí, los que más conocían, los sumos sacerdotes, bueno, los que más conocían de las profecías y todo, decían: como estos hombres que no tienen letra van a dar clases aquí, van a enseñar, y cómo la gente lo va a seguir. Bueno, dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Ustedes salgan de aquí, a Pedro y Juan, que nosotros vamos a deliberar el consejo del juicio que hemos tenido, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Era que el cojo estaba al lado de ellos sano. Esto es una evidencia que no podemos negar. Podemos volverle a partir la pierna al cojo, podemos poner a otro en su lugar y decir: mentiroso, que cogieron a un doble. Pero era que el cojo estaba ahí y no lo podían negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. No podemos hacer nada, porque la verdad que no tenemos evidencia de que Cristo está muerto. La verdad es que no podemos decir que no han sanado al cojo. Es que no podemos decir nada, pero vamos a amenazarlo. Ustedes no hablen más de este nombre. A ningún hombre, no le hablen más de Jesucristo. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Es el propósito del enemigo. El enemigo no quiere que nosotros hablemos de Cristo. Si hablamos de un Cristo inventado, si hablamos de Cristo poniéndole cosas, el Cristo de la opulencia en el sentido del desarrollo, todos tenemos que tener coches, todos tenemos que tener aviones, todos tenemos que tener barcos, el de la prosperidad. Ese no le importa al enemigo que uno hable, pero en el Cristo que sana y en el Cristo que salva, esto sí le molesta al enemigo. Y por lo general el enemigo amenaza, ¿saben? Por lo general amenaza. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, el verso 19:
Juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. ¿Qué creen ustedes? Nosotros tenemos que hacer caso a lo que ustedes dicen, o caso a lo que dice Dios. Que ustedes entienden de esto. Ustedes que son sabios, oriéntennos a nosotros. Vamos a hacer lo que dice Dios, vamos a hacer lo que dicen ustedes. ¿Saben? Eso es muy importante y bastante difícil, porque por lo general cuando tú ves que vas a perder algo, que algún hombre puede ofrecer el trabajo, esto, uno dice, bueno, yo prefiero hacer como dice mi jefe, prefiero hacer como dice mi mujer, prefiero hacer como dice mi marido, otra gente, cualquiera que sea, ¿sabe? Y no hacer lo que dice Dios. Entonces ellos dijeron, no, juzguen ustedes, díganos ustedes que son tan sabios, díganos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos oído, nosotros no podemos dejar de hablar eso. Y dice el 21, ellos entonces le amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. No, ellos no podían hacerle nada porque iban a estar en contra de todo el mundo se le iba a virar en contra. Además, ellos saben quién es Dios. Ellos saben que ellos le hacían daño y ellos iban a sufrir mucho daño también. Porque dice Dios, ay, el que toque a uno de mis pequeñitos, me ha metido el dedo en el ojo, me ha tocado la niña de los ojos. Entonces, por esa parte no debemos temer. Podemos predicar a Cristo y que sea lo que Dios quiera. Si alguien nos quiere hacer daño por esta prédica, saben ustedes que ha tocado la niña de los ojos de Dios y que por tanto vendrán consecuencias acerca de este tema. Entonces dice, no importa las amenazas de la gente. Dice el 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Es decir, llevaban años viendo a este hombre en la puerta, a la hermosa, pidiendo dinero. Es decir, lo conocían perfectamente bien. ¿Saben? No hay nada que hacer. Entonces dice el verso 23, dice el Espíritu Santo. ¡Ay, aleluya! Dice el Espíritu Santo. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Ay, hermano, miren esto, me afloja el cuerpo. Porque después que ellos salieron de esa prueba tan grande, que podían haberlos matado y haberle hecho de todo, ellos fueron a los suyos, hermano. Ellos fueron a su iglesia, a sus hermanos. Ellos fueron a buscar refugio en los que hacen la voluntad de Dios, que son los únicos que pueden abrazarte y mitigar cualquier dolor de cualquier prueba. Bendito es el Señor por su santa casa, por su iglesia, por sus hermanos, los que verdaderamente creen en Dios. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Unánimes, hermanos. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado, antes habían determinado que sucediera. Ellos, hermanos, como dice la profeta de la casa, oren con la palabra, porque es la palabra la que tiene el poder, es el oráculo divino, es la palabra de Dios. Ellos se pusieron a orar con la palabra, con lo que había dicho David. Ellos no se salieron de la palabra orando, ni maldiciendo a los que le habían dicho cosas a Pedro y a Juan. No había maldición en ellos,
sino había un reconocimiento de que la palabra de Dios estaba cumpliendo en ese momento. Los pueblos amotinándose, diciendo cosas vanas, los príncipes juntándose contra el Señor y contra su Cristo y contra todo lo que se parezca a Dios. Ellos no se juntaron para maldecir. Ellos se juntaron para proclamar unánimes la palabra de Dios, como dice la profeta de la casa. Hay que orar con la palabra. Hay que adorar con la palabra. Hay que discernir lo que se habla, lo que se ora. Las oraciones pueden ser muy lindas. Que si las oraciones no están escritas, no tienen el valor, el poder que tiene la palabra de Dios. Y ellos reconocen que realmente este consejo había estado dicho por Dios de antes, que dice el 28 del capítulo 4 de los Hechos, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Nosotros sabemos que esto tiene que suceder. Y sabemos también que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque nosotros no entendamos lo que Dios está haciendo. Jesucristo no quería morir y se lo dijo al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino como tú. Y lo que estaba escrito era que esa copa de maldición, Él tenía que tomarla. Y tenía que hacerlo solo. Porque decimos, ¿por qué los apóstoles se durmieron y no lo acompañaron en la oración? Porque si hacen una oración con un corazón unánime, una oración diciendo, Señor, que no muera Jesucristo, que no pase por la cruz, el Señor iba a tener que hacerlo porque no puede contradecirse a sí mismo. Entonces, Jesucristo no podía tener otro corazón que orara junto con Él para ser librado de la muerte. Pero Jesucristo sabía que era lo que estaba escrito. Entonces, cuando una cosa está escrita, como en estos tiempos, todas las cosas difíciles que han de pasar, nosotros no podemos querer que Dios las quite, porque esa es su voluntad y está dicha desde antes. Como dice aquí, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Sabemos que persecuciones y cosas, situaciones van a pasar, porque el Señor lo dijo de antemano. Nosotros no podemos pararle la mano al Señor y decirle, no cumplas lo que tú dijiste. Cumple lo que yo necesito que tú hagas, lo que a mí me gusta que tú hagas. Sin embargo, dice el 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable la palabra. Señor, lo que te pedimos es que en medio de esta circunstancia, tus hijos puedan hablar con fluidez la palabra de Dios. Que estas amenazas no nos detengan, que estas amenazas no nos cierren la boca, sino que nosotros podamos en medio de las circunstancias que tú has determinado de antemano, poder hablar de Cristo con fluidez desde el corazón, con el sentimiento verdadero del respeto y del amor que tenemos por nuestro Salvador. Que nosotros no nos detengamos por las amenazas ni por lo que venga. Y dice el 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Nosotros queremos predicar y nosotros queremos que tú selles con tu mano y tu poder, Señor, esta palabra, que tú nos protejas, que tú nos secundes, que nosotros hablemos de ti y tú confirmes que tu palabra es verdadera, que cuando oremos por una persona que tenga un problema espiritual, tú lo liberes y que sea notorio, un problema de salud tú lo sanes y que sea notorio, un problema de carga y nosotros los liberemos, descarguemos sus hombros de su carga. Una necesidad y nosotros ayudemos y tú estés respaldándonos a nosotros. Es lo que queremos. No queremos que quite la circunstancia que ya tú has dicho que va a pasar. Lo que queremos es que tú nos respaldes cuando hablemos de ti. Bendito es Dios. Señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado,
orando con la palabra, sin querer que Dios retire su voluntad desde antes dicha. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eran como 5,000 los que se habían convertido, más 3,000 antes, sin contar mujeres y niños. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque unánimes en oración, declararon la palabra de Dios, aceptaron la voluntad de Dios, y ahora pidieron. Pero tú, respáldanos, Santo Hijo de Dios. Nosotros vamos a hablar, pero tú respáldanos. Porque Él siempre dijo que no nos iba a dejar solos, que iba a estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y nosotros queremos que esta palabra también se cumpla, como mismo se cumplen todos los pronósticos que Dios ha determinado para nuestro tiempo. El Señor les bendiga. Les doy un abrazo y un beso. Los quiero muchísimo. Y espero que el Señor, que aprendamos a orar con su palabra, que aprendamos a respetar su voluntad y que pidamos a Dios su respaldo en todas nuestras predicaciones, en todos nuestros actos, en todos nuestros hechos. Que el Señor les bendiga. Amén.